Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, damas y caballeros, como cada que tenemos oportunidad de hacer comunicación y conexión espiritual y cultural, he preparado para todos y todas ustedes una obra emblemática, la literatura de los aztecas. La literatura de los aztecas. Escrita originalmente en 1964 por el gran especialista Ángel María Garibay. Estaré yo consultando con ustedes, damas y caballeros, la reimpresión 15ª del año 1993. Como pueden escuchar, se trata entonces de una ampliamente citada y adquirida obra, La literatura de los aztecas, por el autor Ángel María Garibay. Pero antes de darle la tutela, antes de darle la voz, antes de dejarnos guiar directamente por Ángel María Garibay, vamos a leer su ficha técnica para que sepamos algún otro detalle sobre este gran especialista. El doctor Ángel María Garibay nació en 1892 en Toluca de Lerdo y habrá de morir para el mundo físico en la Ciudad de México en 1967. El doctor Ángel Garibay, además de ser lingüista, sacerdote católico, filólogo e historiador mexicano, ha sido considerado uno de los más notables eruditos sobre la lengua y la literatura náhuatl. En Tenancingo, Estado de México, existe erigido un busto en su honor, colocado por el Instituto Mexiquense de Cultura. Esto ocurrido en 1993. También vale decir que el doctor Ángel María Garibay fue maestro del doctor Miguel León Portilla, uno también de los grandes investigadores de la filosofía prehispánica, de la literatura mesoamericana, y que ha tenido a bien difundir de manera amplia y maravillosa la cultura del México profundo. Entonces, damas y caballeros, el día de hoy tengo el gusto, el agrado de presentar esta obra que, a pesar de ser muy pequeña, es amplia en contenido y en horizontes, la literatura de los aztecas. Muy bien, pues una vez dicho esto, damas y caballeros, amigos y amigas, quiero agradecerles por su preferencia, por su favor, por permitirme estar en comunicación con ustedes a través de este medio digital, de este medio electrónico. Y bueno, pues el primer paso que vamos a dar tiene que ver con un punto de alguna manera oscuro, polémico, que está sujeto a debate hasta este momento. Porque vamos a empezar mencionando el asunto de la conquista de México, o del México prehispánico, o del México profundo, o de lo que es el gran imperio azteca. La polémica surge porque algunos especialistas, algunos críticos, sugieren que no debe llamarse la conquista de México, del México prehispánico, sino más bien la invasión del México prehispánico. Como les he señalado, en este momento no tengo como interés profundizar en esta polémica. Sin embargo, en algún momento tendremos que abordarla. Espero para ese momento tener mayores recursos para, con el rigor necesario, con el interés y también con la maestría que requiere esta cuestión, pueda ser dilucidada hasta donde sea posible. Si realmente se trató de una invasión, de una conquista,
etcétera. Pero bueno, damas y caballeros, siguiendo las palabras iniciales del doctor Ángel María Garibay, nos comenta que precisamente el así llamado México prehispánico, o México profundo, o el Imperio Azteca, culminó justamente un día 13 de agosto de 1521, que fue cuando, con todas sus letras, los conquistadores o invasores españoles lograron penetrar en el corazón de lo que en ese momento era la capital de los aztecas. De esta manera nos dice el doctor Garibay que antes del 13 de agosto de 1521, los pueblos nahuas eran ya cultos y organizados. Es lo que se conoce como el Imperio Azteca, el cual se hallaba bajo el señorío de Tenochtitlán y de sus aliados también. Vale señalar un hecho fundamental. El también llamado idioma náhuatl o lengua azteca era el idioma dominante y el idioma del comercio. Desde luego no era la única lengua que se hablaba en una geografía tan diversa como políglota. Irónicamente, nos dice el doctor Garibay, la unidad de la lengua facilitó la penetración hispana en todos los pueblos dominados. La unidad de la lengua facilitó la penetración hispana en todos los pueblos dominados. Otro hecho fundamental, si bien es cierto que con los españoles llegaron las armas sofisticadas para la destrucción, también llegaron, en contraparte, misioneros y hombres cultos, los cuales iniciaron una investigación acerca de la recién hallada cultura en todos sus aspectos, así tal y como lo señala el insigne maestro y doctor Ángel Garibay con estas palabras. Cito: "Es verdaderamente asombrosa la suma de escritos en lengua azteca. Muchos de ellos se han salvado de las tormentas de los siglos, las incomprensiones o el desdén de los hombres. Ahora los tenemos a nuestra disposición". ¿Qué les parece, damas y caballeros? Vuelvo a repetir esta cita. Es verdaderamente asombrosa la suma de escritos en lengua azteca. Muchos de ellos se han salvado de las tormentas de los siglos, las incomprensiones o el desdén de los hombres. Ahora los tenemos a nuestra disposición. Fin de la cita. Como ejemplo, damas y caballeros, puede considerarse que en la Biblioteca de París se encuentra un ejemplar redactado en 1528 y escrito por los mismos indígenas. Se trata de una de las recopilaciones históricas más antiguas y por lo tanto de un valor incalculable, el cual también vale decir no se puede hallar en ningún otro lado, sino en la Biblioteca de París. Quizá valga también la pena recordar que no solamente en París, sino también en otras grandes ciudades del mundo, se exhiben valiosas joyas, códices, tapices y todo tipo de materiales arqueológicos, vestigios y reliquias, etcétera, procedentes
de distintos puntos del México profundo, del México prehispánico o de Mesoamérica. Sabemos que así es y sabemos que tanto en Europa como en Estados Unidos, en algunas partes de Asia, se encuentran grandes sontanares, grandes riquezas emanadas de las grandes civilizaciones antiguas, una de ellas la civilización mesoamericana. Pero bueno, ese puede ser objeto seguramente de otro video. Por lo pronto vamos a continuar en esta línea que hemos empezado a abrir. Ahora bien, ¿y si por algún momento pudiéramos entrar al corazón de la sabiduría prehispánica con los ojos de lince, con los ojos de águila y contando con la astucia de la serpiente, y halláramos un contenido transformador espiritual? ¿Y qué tal si después de esta incursión en el universo del México profundo, recibiéramos la revelación de un nuevo punto de partida totalmente insospechado? Esta es una pregunta que yo me formulo y que seguramente muchos y muchas otras personas se han también interrogado al respecto. Lo cierto es que debe existir algo sumamente valioso, quizá intangible, no solamente por su valor material, antiguo, histórico, etcétera, sino en sí mismo por un valor espiritual que va más allá de la simple comprensión. Porque eso explicaría que, por ejemplo, el Instituto Carnegie de Estados Unidos, desde comienzos del siglo XX, pero antes de 1900 ya, se había asentado en la parte sureste de México. Incluso hubo también mucho de investigación, muchos viajes fueron auspiciados por grandes mecenas, incluso un neoyorquino, también bastante popular y famoso, tuvo la intención, y lo llevó a cabo gracias a su inmensa fortuna, de recorrer grandes espacios de la geografía del sureste de México, hallando descripciones, aventuras muy importantes. Habrá que dedicar también un capítulo muy importante, muy amplio, a este sector. Pero por lo pronto llama la atención que una de las más grandes potencias, como lo es Estados Unidos, haya precisamente no solo puesto sus ojos en Mesoamérica, sino que además hasta este momento, hasta este 2024, no hay un solo semestre en el que la mayor cantidad de universidades en Estados Unidos tengan un departamento dedicado y consagrado a alguna de las grandes líneas de investigación de lo que es Mesoamérica. Eso ya es algo digno de notarse. Pero bueno, damas y caballeros, quería mencionar esto de paso. Seguramente se podrá profundizar más adelante. Y entonces sí, poder ir como atando cabos, estableciendo puentes comunicantes, hilos conductores, y de esta manera poder ver qué es lo que hay más allá de lo que se percibe a simple vista. Retomando las ideas del doctor Ángel Garibay, nos dice: todo el siglo XVI y aún parte del siglo XVII estuvieron atentos a recoger materiales en lengua azteca. Por ejemplo, tal es el caso de Fray Bernardino de Sahagún, que dedicó su vida a esta indagación, más de 60 años aproximadamente, entre 1530 y 1590. El doctor Garibay, como humanista comprometido que fue, también señaló lo siguiente: estamos haciendo estas investigaciones con la finalidad
que en el continente nuestro se despierte y anime el sentido de la herencia de los pueblos que antes de nosotros pisaron los caminos y vieron la bella luz de nuestros soles mexicanos. Repito la cita: hacemos estas investigaciones con la finalidad que en el continente nuestro se despierte y avive el sentido de la herencia de los pueblos que antes de nosotros pisaron los caminos y vieron la bella luz de nuestros soles mexicanos. Existe, por tanto, un enorme tesoro también en los poemas épicos, sagrados, heroicos, líricos, textos dramáticos, en suma, el gran tesoro azteca. Y ocupando una metáfora, el doctor Garibay nos dice: se trata puramente de una especie de dedo que ha tocado la miel, pero para los interesados que quieran buscar el panal, aquí tenemos estas recomendaciones. Entonces, es solamente una pequeña probadita del inmenso tesoro que hay oculto, esperando a las mentes ávidas y curiosas, a las mentes críticas, que quieran dejarse llevar por esas vetas, por esos ríos subterráneos, por toda esa geografía mística y también mítica. Y ya encaminados, ya estando de frente a este corpus, a este legado que nos comparte el doctor Garibay, debo confesar, damas y caballeros, que desde la primera vez que leí estos versos extraídos de la lírica azteca y que a continuación voy a compartirles, me he quedado pensando bastante. Es tal el simbolismo de sus palabras, de sus términos, el manejo de los personajes, la función que desempeñan, que no puede desde luego mi interpretación llegar a dimensionar la hondura de esta metafísica, de esta ontología. Ello sin tomar en cuenta la riqueza y complejidad de los nombres compuestos en náhuatl, tales como estos: el Dios que da consistencia al mundo, Tlalamanqui; Tlalamanqui; la diosa de falda con estrellas, Citlalicue; el dios solar de luz reluciente, Citlatónac; el dios de la vida, Tonacatecutli; el dios del tiempo, Xunteutli; el dios portador de las llagas, Nanáhuatl; el dios de las lluvias, Tlalocantecutli; el dios de los cuatro rumbos del mundo, Napatecutli; el dios que manda en las costas, Apantecutli; el dios que sale en lugar de otros, Tepanquisqui; el precioso dios del sur, Huitzilopochtli; el dominador de los hombres, Tlitlacahua; la de negra falda, Yapalicue; la de roja falda, Nochpalicue; la diosa flor abundante de plumas, Xochitquetzal; el dios de las espumas, Papastac, etc. Como pueden escuchar, es un atributo, un adjetivo que se describe, y ese adjetivo del cual son portadores los dioses y diosas
hace que prácticamente no haya un solo espacio sobre la realidad que no tenga contacto con lo divino, con lo sagrado. Poco más o menos como estas ideas que también tuvo el filósofo griego Tales de Mileto, o más adelante Empédocles de Abdera, que decía que la realidad está plagada de dioses. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Lo que me parece sumamente curioso es como, por ejemplo, ocurre esto. Se dice en el poema, en esta lírica azteca: la luna tirita de frío, el cual le ha calado y la hace escupir. La luna sube y va por el firmamento. Ella, que solamente en la ceniza había caído. Fue en el borde del cielo que el dios de las espumas le agredió. El dios de las espumas, Papastak, le rompió la cara a la luna con un conejo, el cual le quedó incrustado, y desde entonces, cada que contemplamos la luna, se puede ver esa figura del conejo. Un conejo mítico, legendario, simbólico, que se ha quedado ahí. Esto fue cuando la luna bajaba al hondo abismo. La vinieron a encontrar los dioses de la funesta fortuna, dioses alargados, y también los dioses que giran en rápido vuelo en medio del torbellino. Entonces le preguntaron: ¿qué intentas? ¿A dónde vas? Y entonces fue cesando su marcha. Iba vestida de puros harapos. Y cuando el sol se detuvo, el sol de los 4 movimientos, también era la hora en que llegaba la noche. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estos fragmentos poéticos han sido traducidos por Ángel María Garibay y han aparecido bajo el título El Quinto Sol. Pero como pueden escuchar, se le atribuye a la luna no solamente que el frío la ataca, la hace incluso escupir, sino que además ella va harapienta, desolada, como desubicada, y al mismo tiempo aparecen ahí unos dioses extraños, porque dice que son alargados, y además salen unos dioses que giran rápido en un vuelo en medio del torbellino. Pareciera ser como que existe una inconexión, o que los conceptos no han podido atrapar del todo una realidad. Pero si realmente se está describiendo una realidad, solo imagínense de qué tipo de realidad estamos hablando. Y entonces me surge esta pregunta, que es una pregunta doble. ¿Será posible que los astros que pueblan el universo en los distintos sistemas solares y galaxias un día hayan sido personas de carne y hueso como nosotros? ¿Será que convertirse de persona a planeta o en un astro sea una bendición o una suerte de castigo? Porque en la representación que hacen del sol en este poema, pareciera ser que sufre mucho la condena de tener que iluminar, pareciera ser. Incluso está este pasaje: el sol era el dios llagado, portador de llagas, Nanahuatl, convertido en sol desde su trono. Va el gavilán y le pregunta a este dios Nanahuatl:
Los dioses quieren saber por qué razón no te mueves. Y el sol le respondió, ¿sabes por qué? Quiero sangre humana. Quiero que me den a su prole, a sus hijos. Ahora bien, en el segundo apartado del poema, el cual lleva por título Restauración del género humano destruido, ahora, a diferencia del dios con llagas, Nanahuatl, que atrozmente le dice a los dioses, quiero que me den a sus hijos, quiero que me den a su prole, ahora el dios Quetzalcóatl, es decir, el dios de plumas preciosas, manifiesta su compasión hacia los dioses mismos, efectuando la siguiente labor. Se trata de una misión que él mismo se ha autoasignado. Su iniciativa es determinante y también majestuosa. Quetzalcóatl va a donde reina el dios de la muerte, Mictlantecutli. Cuando llega ante el Señor de los Muertos y la Señora de los Muertos, les dice, he venido yo, tú guardas preciosos huesos, vine a tomarlos. Y dijo el rey de la región de los muertos, ¿qué vas a hacer con ellos, Quetzalcóatl? Dolientes están los dioses porque dicen, ¿quién ha de habitar en la tierra? Por tanto, Quetzalcóatl se revela como un dios servicial y misericordioso. No se trata de un dios pasivo ni contemplativo, sino un dios de acción. Me parece imposible en este punto no atribuir al dios Quetzalcóatl los versos de un cántico espiritual consagrados a nuestro Señor Jesucristo, los cuales dicen esto: dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz por él. Es rey y me ve como hermano, es rey y me imparte su amor. Por eso constante lo sigo, porque él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz por él. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Y bueno, aunque al final Quetzalcóatl sale venturoso y triunfante, no fue fácil. Escuchen qué fue lo que ocurrió. Mictlantecutli, el dios de la muerte, dice a Quetzalcóatl, está bien, pero antes de llevarte los huesos, tañe primero mi caracol y da 4 vueltas en torno de mi solio circular hecho de esmeraldas. Pero el caracol no tenía perforación para tomarlo. Luego, Quetzalcóatl llamó a los gusanos. Al punto lo perforaron. Entraron al caracol. Allí al instante las abejas y los avispones también. Y se pusieron a tañer todos soplando en el caracol. Oyó el rey de la región de los muertos al caracol que tañía y dijo a Quetzalcóatl, bien, toma los huesos. Por cierto, que no solo fue eso, sino que también le dijo a Quetzalcóatl, habló con él y con su doble, por lo cual Quetzalcóatl tomó una determinación y dijo, subió en alto Quetzalcóatl y tomó preciosos huesos. En una parte estaban colocados huesos de varón, en otra parte huesos de mujer. Los toma rápidamente y hace un fardo con ellos, y luego se va cargándolos. El rey de la región de los muertos grita de nuevo a sus criados, dioses, en verdad se lleva Quetzalcóatl huesos preciosos, coloquen fosos en la tierra, no lo dejen escapar. Al momento abren los fosos, y en ellos cayó él, y dio contra las paredes. Salieron despavoridas las codornices,
y Quetzalcóatl quedó como adormecido en su caída. Todos los huesos rodaron por tierra y las codornices comenzaron a mordisquearlos y a roerlos. Quetzalcóatl volvió en sí y se puso a llorar. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Por eso les he comentado que se trata de un texto altamente simbólico, un texto que puede referirnos realidades insospechadas, sentidos inusuales, cosas que a simple vista no podrían manifestarse. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar esta aventura que hemos emprendido de la mano de Ángel Garibay, el gran doctor Ángel Garibay, a través de su texto, La literatura de los aztecas, una obra publicada en la editorial Joaquín Mortis, una edición original de 1964. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su escucha, espero haber sido lo más claro posible, aunque confieso que no ha sido sencillo, sobre todo porque he tratado de seguir el hilo conductor, he tratado de ver cómo es que se conectan entre sí los conceptos y las ideas, pero aquí está este video como una muestra de lo mucho que todavía nos espera del México profundo, del México prehispánico, de los imperios mesoamericanos. Muchas gracias, se despide su servidor y amigo, Iskander Kosonov Afkar. Hasta la próxima, damas y caballeros.